Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermana. Bueno, el propósito específico, hermanos, es llevar a cada uno de ustedes a entender que las tentaciones del Señor Jesús nos enseñan grandes cosas. Amén. Para ser triunfadores en los desiertos de nuestra vidas. Bueno, los niños pueden salir, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos tocando, hermanos, sobre el asunto de la historia del Señor Jesús. El tema, acuérdense que el tema es las pruebas del Señor Jesús en el desierto. Y el título, hermanos, es el vislumbre de las tentaciones. Amén. El domingo les decía, hermanos, les conté, les leí de dónde venía el Señor Jesús, toda su genealogía, toda. Y al último se acuerdan que dice Hijo de Dios, ¿verdad que sí? En el primer punto, hermano, les predicaba que la llenura del Espíritu Santo en Jesús tenía un gran propósito para su ministerio, ¿verdad? En el segundo punto, hermano, les hablé sobre la pregunta, hermanos, ¿quién llevó al desierto al Señor Jesús? ¿Satanás o el Espíritu? ¿Se acuerdan? Y dice la Escritura que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y les puse un ejemplo, hermanos, que Dios no tienta a nadie ahí en Santiago, ¿verdad? Y les puse dos ejemplos que en dos ocasiones Dios permitió que Satanás tentara a Job y al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Fue donde el Señor Jesús le dijo, bueno, pues nomás nos toques su alma en Job, ¿verdad? Entonces en estas dos ocasiones Dios permitió que Satanás tentara a Job y al Señor, ¿quién? Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el tercer punto, fíjense bien, es en el que nos quedamos. Y la pregunta es, fíjense bien, ¿qué podemos aprender de las tentaciones del Señor Jesús? Ya les hablé de estos dos puntos, hermano, de cómo Satanás lo tentó, ¿se acuerdan? Con el hambre, hermanos, con las riquezas de la tierra, ¿verdad? Y hermanos, y cómo le respondió el Señor Jesús, ¿con la qué? Con la palabra, ¿se acuerdan? Hasta le recitó el Salmo, no, más bien Satanás le recitó el Salmo 91, ¿verdad? Y hoy, hermanos, fíjense bien, fíjense, ahorita pensé en eso, Satanás le recita en parte el Salmo 91 al Señor Jesús, ¿verdad que sí? Déjate tirar y Él te va a sostener y tu pie no va a tropezar en piedra. Satanás conoce la palabra, sí, porque se la recitó al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús también en una de esas ocasiones, una de esas pruebas le dijo, hey, no solo de pan, sino de toda palabra. Y permanecer en la palabra nos da victoria para salir victoriosos en medio de un desierto. Amén. Por el que estamos pasando, bueno, pues algunos ya lo pasaron, otros están dentro del desierto. Mi hijo Josafat ahorita están pasando con mi nuera una situación fuerte. Nuestra nietecita Belita, la que le gusta danzar, pues está toda entubada, hermanos, y tiene aquí cables y se le colapsó un pulmoncito por una enfermedad viral. Le entró un virus y está internada, hermanos, y al parecer hermanos, está funcionando su otro pulmón en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo entré, hermanos, fui a visitarla, mi esposa y yo, y cuando entramos me tocó, hermanos, entré y estaba mi hijo hablándole a la niña y la enfermera, y la niña se quería quitar todo. Está aquí, le tienen oxígeno y toda picadita mi nietecita.
Y todos los niños ahí en el área de pediatría llorando, todos, hermano. Imagínense el cuadro que me encontré y mi hijo, yo estaba muy nervioso, le dije, salte, déjame aquí con la enfermera. Y empecé yo a orar, hermanos, y mi nietecita se empezó a tranquilizar hasta que se quedó dormida. Y yo le decía al Señor en oración, sana a todos los niñitos, Señor. Mira cómo están llorando, cómo están sufriendo. Los papás escuchaban también desesperados. Y le dije, Señor, en medio de esa tempestad tan tremenda, me acordé de los discípulos en el mar de Galilea, ¿verdad? Y le dije, Señor, pon, Señor, paz en este lugar, como cuando pusiste paz con medio de los discípulos. Y hermano, todo se aquietó. Ya me salí porque nomás te dejan estar un ratito y se quedó ahí mi nietecita. Le dije, Señor, está en tus manos. Amén. Y yo creo que el primero Dios mañana sale, si no es que a medianoche. Yo lo creo. Esa es mi fe. Entonces algunos están pasando por un desierto, otros ya salieron, hermano. Pero recuerden, hermanos, ¿qué podemos aprender de la tentación del Señor Jesús? Fíjense bien, que Satanás, hermano, es el peor enemigo de los creyentes. Amén. El Señor lo reprenda. Debemos, fíjense bien, de estar seguros que estamos librando una batalla espiritual. Entendamos, hermanos, debemos de estar seguros y concebirlo, que a cada momento nosotros estamos librando una batalla espiritual con las fuerzas invisibles. ¿O no es cierto? Yo por eso les digo a los cristianos, a ustedes, a los que veo caídos, no deben de bajar la guardia, porque el enemigo ese no pierde la oportunidad. Tú y yo bajamos la guardia un momentito y él viene y contraataca. Amén. El Señor lo reprenda. Pero miren, hermanos, tenemos una batalla espiritual demoníaca, hermanos, con seres reales y son diabólicos. No es una falacia. No podemos decir, hermanos, que las fuerzas espirituales del mal son una falacia. Mire, le voy a explicar poquito lo que es una falacia. Levante la mano el que no entiende que es una falacia. No le dé pena, gracias. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es una falacia? Mire, para explicársela un poquito más entendible. En las redes sociales sale un hombre que con un caballo, hermanos, él lo hizo. Pero él se lo pone y él lo maneja. Parece real el caballo. Y él hace los movimientos igual que un caballo. Y a veces baja de una camioneta, abren la puerta y baja de una camioneta como bajan los caballos. ¿Sí me estoy explicando? Con todos los movimientos y todo, y el relinchado, ¿verdad? Pero hace todo igual que un caballo. Pero no es un caballo. Y él lo trae y lo monta y todo, hermanos. Y en su falacia él lo hace ver como que si fuera un caballo, ¿qué? Real. Pero es una ¿qué? Una falacia. Se parece tan real, crees que es tan real, hasta tira patadas, ¿verdad? Y la gente ¿verdad? Y todo lo hace tan real, hermano, pero no es real. Bueno, en el asunto, hermano, de el ataque, las fuerzas, la guerra que estamos luchando, hermano, no es una falacia. ¿Ya entendieron? Es algo muy, muy real. Que tú no puedes decir, pues el diablo a mí me hace lo que el viento Juárez.
Nada, no. Sí te va a hacer, el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Entonces debemos de entender que las fuerzas diabólicas del mal no son una falacia. Mire lo que dijo Pablo a los Efesios. Ahí lo muestra claramente. Es un pasaje que ya conocemos en el 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De qué? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Es una falacia? No. Es una guerra como la que tuvo el Señor Jesús, pero no con los ejércitos de este enemigo, sino con el mismo príncipe de estos ejércitos. Oiga, estuvo tremendo. El maestro, fíjense bien, pudo vencer a Satanás, hermano, en las tentaciones, porque el Espíritu Santo estaba en él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el mismo maestro necesitó el poder, el bautismo, la presencia del bautismo en él, hermano, del bautismo en el Espíritu Santo en él, para vencer las tentaciones en el desierto. Entonces quiere decir que por eso el Espíritu Santo lo llevó, es decir, el Espíritu Santo estuvo con él todo el tiempo para fortalecerlo y darle, hermanos, fuerzas para salir adelante. Qué lindo. Amén. Aquí el asunto, hermanos, que si el Espíritu Santo estaba con él, también está contigo y conmigo. Denle un aplauso a la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que venga lo que venga, se presente lo que se presente. Recordemos que en medio del desierto, hermanos, el Espíritu Santo estaba con el Señor Jesús. En medio de la tempestad, en lo que tú estás viviendo, acuérdate que el Espíritu Santo está con nosotros. Hermanos, sí podemos salir adelante. Otra cosa que podemos aprender de las tentaciones de Jesús en el desierto es que por medio de la palabra se obtiene el poder para resistir cualquier tentación. ¿Por medio de qué? De la palabra. Si tú batallas, si estás batallando y no puedes, agarra la palabra, declárasela al enemigo. Escrito está. Amén o no amén. Escrito está. Fíjese bien. Por medio de la palabra se obtiene el poder para resistir cualquier tentación que Satanás pueda presentar, hermanos, en nuestras vidas. Hermanos, esta palabra tiene poder. Cuando esta palabra, hermanos, se ejecuta con fe o la hacemos real. Yo platicaba con una persona, hermanos, y yo le decía: miren, hermanos, ¿cuántos tienen biblioteca en su casa? Unos 3, 4 libritos ahí acomodados. ¿Cuántos tienen? Esa es su pequeña biblioteca. No quiere decir que biblioteca quiere decir que tenga una tremenda biblioteca. No, no, no. Una biblioteca es compuesta ya de 1, 2 o 3, 5, 100 libritos. Esa es su ¿qué? Su biblioteca. Si esta palabra está en la biblioteca, esta es la revelación de Dios a la humanidad. El logos es la escritura, la palabra escrita, ¿ok? Pero si esta palabra usted la tiene simplemente, hermanos, en su biblioteca y no la toca, y dura una semana, 3 semanas, y dura 4 meses, medio año, ¿qué es lo que va a producir esa palabra? Polvo. Solamente va a producir polvo. Porque es la palabra logos escrita, ahí está. Y está entre los demás, ¿qué? Libritos. Pero para que esta palabra de Dios tenga poder, se tiene que aplicar a la palabra rema. Es decir, no el logos, sino el logos viviente, la palabra viviente.
¿Cuándo se hace viviente la palabra? Cuando yo la aplico a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, entonces esta palabra me está enseñando en el logos es pues la escritura, hermanos, pero el rema me está diciendo espera lo que ya viene, espera lo que ya viene, espera lo que ya viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya entendieron? Entonces la tenemos que hacer rema viviente. Y si la palabra dice que el Espíritu Santo está en nosotros en medio de los desiertos, como estuvo con Jesús, hermano, ella nos va a sacar adelante. Dele un aplauso al Señor. Amén. Se vea como se vea la situación, venga como venga, ella te va a sacar adelante. Pero fíjese bien, necesitamos permanecer en la palabra, porque en ella hay poder, según Juan 15, 3 al 7. En ella hay ¿qué? Poder. Mire, si tú no aprendes a permanecer en la palabra, te vas a morir. Muchos cristianos se murieron y tienen su palabra, su Biblia. Sí, en la casa bien guardadita, pero murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la palabra. Y permanecer en la palabra implica tener fe en ella, tener sujeción en ella, tener, hermano, obediencia en ella. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa permanecer en la palabra. ¿Cierto o no? ¿Están entendiendo? Necesitamos permanecer en ella. Miren lo que dice Juan. Ya vosotros, fíjense bien lo que dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú y yo no vamos a llevar fruto por nosotros mismos. Vamos a llevar fruto por la palabra, permaneciendo en la palabra del Señor. Ella nos alimenta, ella nos exhorta, ella nos saca adelante, ella nos impulsa. ¿Cierto o no? Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, fíjese bien, será echado fuera como pámpano. ¿Y qué? Los creyentes que se han separado están secos. Se separaron de la palabra del Señor. ¿Cierto o no? Tremendo, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ay. Aquellos que se han apartado del Señor, si no se vuelven, van a tener un juicio final tremendamente. Se digan, ¿por qué hay que orar por ellos? Por la humanidad. Yo tengo mucha carga por todos aquellos que se han separado. Y mire, dice, fíjese bien, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Si tú permaneces en la vida, en la palabra, en Cristo, tú tienes derecho a pedir. Y no solamente algunas cosas, todo lo que pedís será hecho. Yo le pedí al Señor, sana a mi nietecita, Señor. Sana a todos los bebés recién nacidos. Calma esta tempestad de sufrimiento en ellos.
Dios me escuchó. Dios me escuchó. Pero es el fruto, hermanos, que nosotros podemos ejecutar. Pida cuando tú permanezcas en Cristo Jesús. De aquí sale un mensaje bien bonito para los que no han permanecido. Voy a tratar de hacerlo, hermanos. ¿Es cierto o no? El que se aparta del Señor, hermanos, es bien triste. Miren, yo me pongo a pensar un poquito, hermanos. Si Jesucristo, siendo mismo Dios, el infinito Dios, sujeto a una humanidad, tuvo que ser lleno del Espíritu de Dios. Imagínense nosotros. Se tuvo que sujetar. Y al sujetarse como humano, que sin pecado, hermanos, sin debilidad, tuvo que sujetarse a la llenura del Espíritu Santo. Y muchas de las veces nosotros pensamos que todo lo podemos, nos creemos absolutos. Es más, si a veces ni oramos, ya me voy y voy a hacer esto, ¿verdad? Cuando el primer paso es buscar la voluntad de Dios y decir: Señor, ayúdame en esto. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Tremendamente. Dice: los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús pudo salir del desierto en esas tentaciones? Porque estaba sujeto a su Padre. ¿Se acuerdan que les prediqué? Que el Hijo y el Padre estaban siempre relacionándose. En todo lo que el Hijo debía hacer, se lo debía de comunicar a su Padre. En los que iba a sanar, tenía que comunicarse con su Padre. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a su humanidad, pero también estaba sujeto a su Padre Celestial. Y muchos creyentes, hermanos, no se quieren sujetar a la palabra, al Padre Celestial. Miren, yo he aprendido, hermanos, que hasta en lo más mínimo, y no voy a dejar de repetírselos, pero hasta en lo más mínimo tenemos que buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Está de acuerdo conmigo? Hasta en lo más mínimo. Porque hasta en lo más mínimo Dios lo ha sacado adelante. ¿No es cierto? Sí. Sí, hermanos. Si Dios lo ha cuidado o ha cuidado a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, si Dios los ha cuidado, hermano, hasta en lo más mínimo que pudiera dolernos, ¿cuánto más en lo peligroso? Dios ha estado con ellos. Y Dios ha estado con nosotros. Amén. ¿Pueden decir amén? Hermanos, pero aquí tenemos que aprender a pedir con fe. Tenemos que aprender a pedir con fe. ¿Qué es, hermanos, aprender a pedir con fe? ¿Usted cree que el Señor Jesús en medio de las tentaciones pidió sin fe? Él necesitaba esa fe. Él era la fe viviente, pero era la fe sujeta a la humanidad. Satanás le dice: bueno, pues si tienes hambre, di esas piedras que se conviertan en pan. Tan sencillo. Como Dios divino, para el Señor no era nada, pero en su humanidad, hermanos, Él dijo: no voy a caer en esta tentación. ¿Cierto o no? Y muchos caemos. El domingo se los prediqué. Pero es cuando Él aplica la palabra. Eso es lo que hay que aprender. Y le dice: mira, está bien lo que dices, pero no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces ni leen la palabra en la casa, hermanos. Dígame si sí o no. O sea, tenemos que ser francos, ¿no? Ni la lees. Y no viene los domingos o los miércoles cuando se te predica. Entonces, ¿qué palabra estás comiendo? De ninguna. Y esta es la palabra que te va a sacar adelante. Esta es la palabra que te va a alimentar en medio de la oscuridad. Esta es la palabra que te va a alimentar cuando la fe está por los suelos. Esta palabra te va a ayudar cuando tú dices no pasa nada, pero sí va a pasar. Pero tienes que aprender a recitarla y a vivirla con fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto o no? Que cuando ores, pidas o declares la palabra, sea en esa palabra que les dije, rema. La palabra que tiene vida. Y vida en abundancia. Amén o no amén. Y vamos a salir de ese desierto. Miren, hermanos, pidan con fe y pronto saldrán de ese desierto por el cual se está pasando. Pidan con fe y no dudando. Hoy la palabra, fíjense bien, hermanos, se nos ha predicado y la estamos escuchando. Es tiempo de salir de ese desierto. Es tiempo de salir de ese desierto. El domingo yo les decía a los hermanos, en medio de esa tentación, de esa lucha, hermano, cuando Jesús salió del desierto, yo les decía, salió con poder, salió con gloria y empezó a dar vida que hasta resucitaba a los muertos. Amén o no amén. Cuando tú salgas de ese desierto, agárrate, porque Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Cuando salgas de esa tentación, de esa lucha, de esa guerra espiritual, yo les he dicho, hermanos, la lucha, la guerra espiritual está en las batallas, hermano, del cristiano se pelean. No tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios lo dice 6, sino contra huestes, contra principados, contra los gobernadores. ¿Entienden eso? ¿Y saben dónde ataca? Aquí, el Señor lo reprenda. Y si logra Él, hermanos, hacerte la batalla aquí y lo dejas entrar, te puede meter en un desierto en el cual no puedas salir jamás. El Señor lo reprenda. En el cual no te puedas levantar como un hijo de Dios. ¿Cierto o no? Las batallas están aquí. Pero hermanos, que no se bajen al corazón. Porque si bajan al corazón, el Señor reprenda al enemigo. Pero hermanos, tú puedes en Cristo Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén o no amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo quieren recitar? 1, 2, 3. Filipenses. Que ese texto te recuerde, hermanos, el desierto que Cristo pasó y que tú puedes salir de ese mismo. Amén. Voy a concluir con esto, hermanos. El maestro presentó muchas luchas y pruebas, tentaciones, grandes hambre
y sed, y fue torturado por el enemigo en esas grandes pruebas. Pero él no desfalleció, siendo prudente y recitando la palabra de Dios. La palabra, hermanos, la palabra limpia. ¿Dónde está la batalla? Cuando venga el enemigo y te quiera atacar a tu mente y te diga esto, no lo dejes. Dile, el Señor te reprenda. No le des oportunidad. Él viene y habla al oído. Cuando escuches esa voz, dile, el Señor te reprenda. Toda autoridad, Él se sujeta en la autoridad en el nombre del Señor. Y si vuelve a repetir, a quererte decir lo mismo, tú dile, el Señor te reprenda. Amén o no amén. Es la palabra, hermanos, la palabra, fíjese bien, limpia. La palabra purifica. La palabra limpia el espíritu. La palabra limpia los pensamientos. Hermanos, aprendamos a usar la palabra de Dios en medio de toda prueba y de toda tentación. Ya que, hermanos, la palabra nos dará una gran victoria y los sacará de ese desierto por el cual están pasando. La invitación hoy es esta. Hermanos, no se dejen enredarse en los asuntos del enemigo. No se dejen enredar en los asuntos del enemigo. No en el asunto, ¿en los qué? En los asuntos del enemigo. No se dejen enredar. Él tiene muchos asuntos para enredar a los creyentes. Repréndanlo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice, hey, resistid. Ya lo sabemos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la palabra, sujetándonos, obedeciéndola y aplicándola a nuestra vida. Y seremos creyentes, hermanos, victoriosos. Dale un aplauso al Señor. El domingo fue algo lindo, ¿cierto o no? El Espíritu de Dios se movió tremendamente. Necesitábamos esta palabra. Hay que orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Yo soy el primero, hermanos. Y más ahorita que mi nietecita, fíjese, es algo tremendo, hermano. A veces uno se ciega un poquito. Pero yo antes dije, Señor, cuando escuché a todos los niñitos, a veces uno se llega, sana mi nietecita, ya sé esto, y mira mi nietecita, ¿cierto o no? Y pides por tu ser querido algo tremendo y olvidas a todos los que están en la misma o peor situación, ¿cierto o no? Entonces debemos de aprender a ser agradecidos antes de, ¿cierto o no? El Señor dijo, amad primeramente a vuestros. Es aplicable a lo mismo. Orar por aquellos primero. Dad de gracia lo que recibisteis de gracia, y de gracia recibiréis. Amén o no amén. Algo bien importante. Pónganse de pie, hermanos. ¿Quieres orar al Señor? ¿A cuántos el Señor, hermanos, el domingo los tocó? Yo creo que a todos. Yo quiero pedirte que ores al Señor.
Si el Señor te sacó de una prueba, de una luz. Mire, ahí viene hermano Chu. Si alguien quiere venir, venga al altar. Véngase. Si usted necesita.